Lázaro, levántate y anda. Betania, mi hogar. El lugar donde las risas de mis hermanas Marta y María solían llenar el aire. Pero aquellos días, el único sonido era mi propia respiración dificultosa y el murmullo de sus oraciones angustiadas. No sé cómo empezó la fiebre. Fue como un ladrón en la noche, robándome la fuerza, luego la claridad y finalmente la esperanza. Recuerdo el calor, un fuego que me consumía desde adentro, secando mis huesos, nublando mi vista. Mis hermanas hicieron lo único que sabían hacer cuando todo lo demás fallaba. Enviaron un mensaje a él. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Confiábamos en que esas palabras bastarían. Él era nuestro amigo, había comido en nuestra mesa, había reído con nosotros, habíamos visto su poder. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco, esperando ver su rostro en el umbral. Pero las horas se convirtieron en días y el maestro no llegaba. La fiebre empeoró, el dolor se volvió insoportable, sentía cómo la vida se me escapaba como agua entre los dedos. Veía el terror en los ojos de María mientras me limpiaba el sudor. Veía la frustración de Marta mientras miraba el camino vacío. ¿Por qué se demoraba? ¿Acaso no nos amaba tanto como pensábamos? La duda era más dolorosa que la fiebre. Mi cuerpo comenzó a rendirse. El frío empezó a reemplazar al calor en mis extremidades. La luz del día se volvió tenue, distante, como si la viera desde el fondo de un pozo profundo. Intenté decir sus nombres una última vez, pero las palabras no salieron. El último aliento no fue una lucha, sino una rendición, un soltar amargo. Y entonces, silencio. No el silencio de una habitación tranquila, sino un silencio absoluto, pesado, eterno. El dolor cesó, el miedo desapareció, pero también desapareció todo lo demás. No vi ángeles, no vi una luz al final de un túnel, solo oscuridad. Una oscuridad profunda, fría y vasta. El Seol, el lugar de los que duermen. Perdí la noción del tiempo. ¿Pasaron horas? ¿Días? Allí no había sol ni luna para medirlo. Era como estar flotando en un océano de nada, desconectado de todo lo que alguna vez fui. Mientras tanto, allá arriba, en el mundo de los vivos, la tragedia seguía su curso sin mí. Supe después que me prepararon para la sepultura. Lavaron mi cuerpo frío con lágrimas, me envolvieron con lienzos y especias aromáticas, según la costumbre de nuestros padres. Me llevaron en procesión hasta la cueva familiar, la tumba que mi padre había excavado en la roca, y rodaron la gran piedra, el sonido final, el sello que separaba a los vivos de los muertos. Quedé solo en la oscuridad de la peña, un cadáver esperando convertirse en polvo. Un día pasó, 2 días, 3 días. La corrupción comenzó su trabajo lento y seguro. Al 4.º día, algo cambió en la atmósfera de Betania. Él llegó. Jesús de Nazaret finalmente había venido. Pero para el mundo ya era demasiado tarde. Marta salió a su encuentro, siempre la primera en actuar, incluso en su dolor. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Una queja nacida de un corazón roto. Pero él le dijo palabras extrañas. «Tu hermano resucitará». Marta pensó en el día final, en la resurrección de los justos. No entendía quién estaba frente a ella. Él le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Luego vino María. Cayó a sus pies llorando, repitiendo la misma frase dolorosa. Y aquí sucedió algo que aún no logro comprender del todo. Cuando él vio el dolor de mis hermanas, cuando vio la realidad cruda de la muerte que el pecado trajo al mundo, el Hijo de Dios se conmovió profundamente en su espíritu. Y Jesús lloró. El Creador llorando por su criatura. Las lágrimas del cielo cayendo sobre la tierra polvorienta de Judea. Los judíos decían: «Mirad cómo le amaba». Pero era más que eso.
era la compasión divina en su máxima expresión. Y con el rostro aún húmedo por las lágrimas, caminó hacia mi tumba. Yo estaba en el vacío, en la nada, pero de repente sentí una perturbación, como una vibración lejana en la roca que me rodeaba. Afuera, Jesús estaba frente a la piedra que sellaba mi entrada, y dio una orden que desafiaba toda lógica y toda ley natural. «¡Quitad la piedra!». Marta protestó. Era la voz de la razón humana. «Señor, ya huele mal porque es de 4 días». La realidad de la descomposición era innegable, pero él respondió con la autoridad del cielo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Con esfuerzo los hombres empujaron la pesada roca. El sello se rompió. Un rayo de luz tenue y el aire fresco del exterior entraron en la rancia oscuridad de la cueva. Pero yo seguía muerto, un cuerpo envuelto en una repisa de piedra. Entonces, él alzó sus ojos al cielo y oró al Padre, no para pedir poder, sino para que la multitud creyera. Y luego, tomó aire. El aire que precedería el grito más poderoso de la historia. Con una voz que no era solo sonido, sino pura energía creadora, clamó mi nombre. «¡Lázaro, ven fuera!». Esa voz no golpeó mis oídos muertos, golpeó mi alma en el Seol. Fue como una explosión, una orden ineludible que atravesó las dimensiones. Mi espíritu fue arrancado del vacío y lanzado de vuelta a la materia con una violencia sobrenatural. El primer instante fue de dolor puro. Mis pulmones colapsados se llenaron de aire de golpe, un jadeo desesperado y ronco. Mi corazón, detenido por 4 días, dio un latido brutal contra mi pecho. ¡Pum, pum! La sangre coagulada volvió a fluir, ardiendo como fuego líquido por mis venas frías. Mis nervios muertos se encendieron, enviando señales caóticas a un cerebro que acababa de reiniciarse. Abrí los ojos, pero no vi nada. Solo la tela áspera de las vendas que cubrían mi rostro. Intenté moverme. El pánico me invadió. Estaba atado, manos y pies envueltos firmemente con lienzos funerarios. Una momia consciente en una tumba oscura. Pero la voz seguía resonando en mi interior. «¡Ven fuera!». No podía desobedecer. Aunque mi cuerpo estaba rígido y torpe, la orden divina me impulsaba. Me incorporé torpemente sobre la losa de piedra, luchando contra las ataduras. Me bajé de la repisa. No podía caminar correctamente. Tuve que arrastrar los pies, saltar pequeños pasos. Avancé hacia la única fuente de luz que percibían mis ojos vendados, hacia la salida. Cada movimiento era una lucha. El olor de las especias de mi propio entierro llenaba mi nariz. Llegué a la boca de la cueva. La luz del sol, aunque filtrada por las vendas, era cegadora. Afuera se hizo un silencio sepulcral. Imaginen la escena, una figura envuelta en lienzos mortuorios emergiendo tambaleante de la oscuridad. Escuché gritos ahogados de terror, gente retrocediendo presa del pánico. ¿Era un fantasma? ¿Una alucinación? No, era un hombre muerto caminando. Me detuve en la entrada, respirando con dificultad, incapaz de ver quién estaba allí. Entonces, escuché su voz de nuevo. Ya no era un grito de mando, sino una instrucción tranquila y compasiva. «Desatadle y dejadle ir». Sentí manos temblorosas tocar mis hombros, manos conocidas pero paralizadas por el asombro. Comenzaron a quitar las vendas de mi cabeza. La tela se desenrolló lentamente. Y entonces vi el cielo azul de Judea. Vi los rostros pálidos y aterrorizados de mis vecinos. Vi a mis hermanas, Marta y María, con los ojos desorbitados, entre el llanto y una alegría incrédula. Y en el centro de todo, lo vi a él. Jesús estaba allí, de pie, sereno, con el rastro de las lágrimas aún en sus mejillas. Sus ojos se encontraron con los míos. No había miedo en su mirada, solo un amor infinito y un poder absoluto. En esos ojos vi la autoridad que gobierna sobre la vida y la muerte,
Terminaron de desatar mis manos y mis pies. Los lienzos cayeron al suelo polvoriento. Di mi primer paso como hombre resucitado. Mis piernas, que habían estado muertas, me sostenían con fuerza nueva. Caminé hacia él. No había palabras. ¿Qué le dices a quien te ha sacado del abismo? Me arrodillé a sus pies, no como un siervo ante un rey, sino como alguien que debe cada segundo de su existencia a su Salvador. Él puso su mano sobre mi hombro y me levantó. Su toque era cálido, real, vital. El olor a muerte que me rodeaba fue reemplazado por la fragancia de la vida que emanaba de él. La multitud estalló en una mezcla de alabanzas a Dios y murmullos de asombro. Muchos creyeron en él ese día. ¿Cómo no hacerlo? Habían visto lo imposible. Pero también vi sombras. Algunos corrieron a Jerusalén a contarles a los fariseos lo que había sucedido. Mi resurrección selló su sentencia de muerte. Los líderes religiosos no podían permitir que alguien con este poder viviera. Él me dio la vida, sabiendo que eso le costaría la suya. Volvimos a casa. La cena de esa noche fue surrealista. Yo comía, bebía, reía. Un hombre que había estado pudriéndose en una cueva horas antes. Mi nombre es Lázaro. He sido testigo de muchas cosas en mi vida, pero nada se compara al momento en que oí su voz llamándome desde el otro lado de la existencia. Yo morí de nuevo años después. Esta carne es mortal, pero la muerte ya no tiene terror para mí, porque sé quién tiene las llaves. Sé que la tumba no es el final, es solo una sala de espera. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es solo algo que hace, es quien Él es. Si estás escuchando mi testimonio, sabe esto. Tú también estás en una tumba, atrapado por el pecado y el miedo. Pero su voz sigue clamando hoy. Te está llamando por tu nombre. Ven fuera. ¿Escucharás su voz? ¿Dejarás que te desate de tus vendas? Porque el día viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, unos para resurrección de vida, otros para juicio. Yo ya hice mi elección cuando salí de esa cueva oscura hacia su luz maravillosa. Esta es mi historia, la historia de un amigo que fue amado hasta el extremo. Suscríbete a Texto Sagrado para conocer más testimonios del poder de Dios. Cree en Él y aunque mueras, vivirás.